¿Cómo funcionan las vacunas? Para saber cómo funciona una vacuna, se debe de explicar cómo trabaja el sistema inmune. La función primordial del sistema inmune es la defensa contra infecciones virales, bacterianas, infecciones por hongos o por parásitos. Sin embargo, sustancias extrañas, no infecciosas o productos de células que están dañadas pueden desencadenar también una respuesta inmunitaria. Nuestro cuerpo se defiende contra microorganismos a través de respuestas coordinadas que se denominan inmunidad innata e inmunidad adaptativa. El sistema inmune innato se le conoce también como sistema inmune natural o nativa, porque es con el que nacemos. Es la parte esencial para la defensa contra patógenos. Y el sistema inmune innato es la primera línea de defensa que aparece en cuestión de horas o días y que justamente esta respuesta llega antes que el sistema inmune adaptativo. El sistema inmune innato posee diferentes componentes. El primer componente son las barreras físico-químicas o también llamadas barreras biológicas. El segundo componente pues son los elementos solubles. Y el tercero son los elementos celulares o las células que componen al sistema inmune innato. Como ejemplo, dentro de las barreras biológicas tenemos la piel y mucosas que secretan IgA o inmunoglobulina A. Dentro de un ejemplo de los elementos solubles tenemos la lisozima y las células que componen al sistema inmune innato son los neutrófilos, monocitos, macrófagos, células dendríticas y células natural killer. Existen otras respuestas inmunitarias aparte del sistema inmune innato que son estimuladas por exposición de microorganismos infecciosos que aumentan la capacidad defensiva del cuerpo. Este conjunto de mecanismos defensivos se llaman inmunidad adaptativa y surge como respuesta a la infección y a la adaptación de la misma. Por eso también la inmunidad adaptativa se llama específica o adquirida. La respuesta del sistema inmune adaptativo proporciona la capacidad de reconocer y recordar patógenos específicos generando inmunidad. Las principales células encargadas de detectar invasores y de crear inmunidad son las células linfocitos tipo T y linfocitos tipo B. Mientras que las células del sistema inmunitario innato procesan los antígenos y los presentan a estos linfocitos. El proceso de la respuesta inmune adaptativa tiene 5 etapas. La primera etapa es el reconocimiento y la presentación de los antígenos. La segunda etapa, la activación de los linfocitos. La tercera etapa, la diferenciación de las células específicas que pasan de reposo a ser activas. La cuarta etapa es la inactivación y eliminación de los patógenos. Y como quinta etapa tenemos detener la respuesta inmune. Ahora que ya explicamos lo básico, ahora sí. Las vacunas funcionan con el principio del sistema inmune adaptativo. Las vacunas son preparaciones que pueden contener la toxina de una enfermedad, bacterias o virus atenuados o que contienen algún fragmento de microorganismo que queremos combatir. En pocas palabras, se introducen en el cuerpo los antígenos necesarios para que nuestro propio organismo genere anticuerpos, que es lo que va a brindar una defensa específica y una memoria para luchar contra una posible infección. La aplicación de las vacunas puede ser inyectada en algún músculo o en una capa de la piel o también puede ser administradas por vía oral. En otras palabras, las vacunas le enseñan al cuerpo cómo defenderse cuando microorganismos como virus o bacterias lo invaden. Las vacunas exponen a una cantidad muy pequeña y muy segura del virus o bacterias que han sido debilitados o destruidos. El sistema inmune aprende a reconocer y atacar infección si en la vida se expone a la enfermedad. Hoy en día podemos hablar de diferentes tipos de vacunas. Tenemos las vacunas de virus vivos atenuados como el sarampión. Las vacunas muertas o inactivas que tienen una parte de un virus o de una bacteria como la vacuna de la tosferina.
Las vacunas toxoides, que contienen una toxina o un químico producido por la bacteria, como la vacuna de la difteria y del tétanos. Y por último tenemos las vacunas biosintéticas, que contienen sustancias artificiales que son similares a pedazos de virus o bacterias, como la vacuna contra la hepatitis B. Necesitamos a las vacunas porque nos brindan protección contra muchas enfermedades. Estas enfermedades solían ser mucho más comunes y muchas de esas infecciones son mortales o dejan secuelas discapacitantes de por vida. Entonces, vacúnate. Cuando un patógeno, como un virus o una bacteria, entra en el cuerpo, se multiplica y ataca las células. Esto se conoce como una infección. Al reconocer este microbio como un cuerpo extraño, el sistema inmunológico despliega dos mecanismos de defensa, utilizando varios tipos de glóbulos blancos. En primer lugar está la respuesta inmune innata. Los macrófagos son células que se tragan a los intrusos para destruirlos. Los fagocitos capturan y eliminan toxinas. Esta reacción local rápida puede detener o disminuir la infección. Pero eso no siempre es suficiente, y es ahí donde intervienen los linfocitos, células defensoras que pueden identificar al invasor por su molécula característica, el antígeno. Cada linfocito se adapta para atacar un virus o bacteria en particular. Tan pronto como se identifica el antígeno, el linfocito se multiplica. Los linfocitos B tienen la capacidad de producir un gran número de anticuerpos. Circulando por el organismo, los anticuerpos atrapan y neutralizan estos antígenos, permitiendo que los macrófagos los eliminen. Los linfocitos T identifican y destruyen células infectadas, pero en un primer contacto con un antígeno, la reacción inmune es lenta, tardando varios días y dando tiempo a los gérmenes de desencadenar una enfermedad. Afortunadamente, el cuerpo recuerda a sus enemigos. Luego de una infección, la memoria de los anticuerpos y los linfocitos se mantiene. Por lo tanto, reaccionan si el mismo patógeno reaparece. Así, la reacción inmune es mucho más rápida y el cuerpo elimina al atacante antes de que la enfermedad se desarrolle. Las vacunas aprovechan la memoria del sistema inmunológico. Al simular una infección, las vacunas entrenan al sistema inmunológico y le permiten desarrollar armas para combatir. Esto se hace introduciendo un germen que está muerto o inactivo o simplemente un fragmento del germen en el cuerpo. La vacuna desencadena una reacción inmune sin causar la enfermedad. El organismo produce linfocitos que memorizan al invasor y anticuerpos en preparación para cualquier ataque futuro. El poder de estos anticuerpos y linfocitos tiende a disminuir con el tiempo, por eso algunas veces son necesarias las vacunas de refuerzo. Estamos entonces con unas generalidades. Primero tenemos que definir qué es un antígeno y qué es un anticuerpo. Un antígeno es cualquier sustancia ajena al organismo que pueda o no estimular una respuesta inmunitaria. Es importante recalcar esto o no, porque cuando genera la respuesta inmunitaria siempre, se le llamará inmunógeno. Un anticuerpo, por su parte, son proteínas circulantes producidas por células plasmáticas que son derivadas de los linfocitos B. Estas van a producirse en respuesta a la exposición de antígenos y van a unirse a ellos cumpliendo diferentes funciones que veremos más adelante. ¿Qué otras moléculas, además de los anticuerpos, se pueden unir a los antígenos? Además de los anticuerpos, también pueden unirse las moléculas del MHC y los receptores de linfocitos T. Sin embargo, los anticuerpos son los que tienen mayor capacidad de discriminar entre un antígeno y otro y también se unen con mayor fuerza a ellos. Entonces, ¿qué sucede durante esta unión antígeno-anticuerpo? Antes que nada hay que saber que los anticuerpos existen de dos formas, unidos a membrana, específicamente a la de los linfocitos B, y secretados que están circulando por la sangre y neutralizan las toxinas. Entonces, lo primero que va a suceder es la unión antígeno-anticuerpo que sucede en la membrana de los linfocitos B. Ya más adelante veremos más a detalle las características químicas y físicas de esta unión. Esto va a provocar una activación de los linfocitos B vírgenes, que se van a diferenciar hacia células plasmáticas productoras de anticuerpos. Estas células plasmáticas van a secretar anticuerpos específicos para el antígeno que se unió. Y finalmente van a tener mecanismos de eliminación de antígenos, como lo son la neutralización de los microbios o toxinas, la activación del complemento, la opsonización y la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Estas ya las vimos más o menos en los videos pasados, pero esta última es un mecanismo nuevo que es necesario comentarlo, principalmente se da por las células NK. Entonces, las células NK tienen receptores de alta especificidad, de alta adhesión para algunos anticuerpos, que cuando se unen van a liberar sus gránulos citotóxicos.
contienen, por ejemplo, granzimas o perforinas, y estas van a provocar la citotoxicidad en la célula infectada. Y finalmente, para terminar con las generalidades, es importante decir que el estudio de los anticuerpos y sus reacciones con los antígenos se conoce como serología. Veamos ahora la estructura de los anticuerpos. Los anticuerpos van a tener cadenas, dos ligeras, que es esta chiquita y esta otra, y dos pesadas, que son estas grandes, toda esta y toda esta. Las ligeras se representarán con la letra L y las pesadas con la letra H. Estas van a estar unidas de igual manera por enlaces de sulfuro. También va a tener regiones. Una región variable tanto en la cadena ligera, que es esta, como en la cadena pesada, que es esta o esta. Estas regiones variables van a participar en el reconocimiento de los antígenos. Y la región constante también va a ser parte de la cadena pesada y ligera. En la cadena pesada es esta región constante de la cadena pesada, hasta aquí. Y de la cadena ligera es esta región constante de la cadena ligera. Estas no van a tener contacto con el antígeno, pero van a mediar las funciones al interactuar con otras moléculas del sistema inmune. Y también van a tener una región de bisagra, que esta región es el segmento más sensible a la decisión proteolítica. Específicamente se han hecho experimentos de decisión con papaína. Estos experimentos se hicieron en IgG de conejo y se vio que esta papaína actúa sobre la región bisagra y escinde al anticuerpo en tres regiones separadas. Dos regiones FAB, que significa fragmento de unión al antígeno, que son idénticas y conservan la capacidad de unirse al antígeno. Y una región FC, o fracción cristalizable. Esta va a tener tendencia a asociarse a sí misma y cristalizarse, por eso su nombre. Ahora, la región variable del anticuerpo va a tener su diversidad, pero se va a limitar a tres segmentos, que se conocen como segmentos hipervariables, o regiones determinantes de complementariedad. Y son tres: CDR1, CDR2 y CDR3. Estas son las que se van a unir al antígeno y van a tener la variabilidad para hacerse específicos para cada antígeno. Y específicamente la CDR3 es la que tiene un contacto más extenso e igualmente es la más variable. La región constante del anticuerpo va a determinar las distintas clases de isotipos de los anticuerpos o inmunoglobulinas. Entonces vamos a tener la inmunoglobulina A, que tiene dos subtipos, la IgA1 e IgA2. La inmunoglobulina D, la E, la G, que tiene 4 subtipos, la IgG1, 2, 3 y 4, y la IgM. Y diferentes isotipos y subtipos de anticuerpos van a realizar funciones distintas. Como por ejemplo, la IgA se va a encontrar principalmente en las mucosas, como por ejemplo mucosa respiratoria, mucosa del sistema digestivo, etc. La IgE nos va a proteger contra parásitos. Se va a unir a receptores de alta afinidad en los mastocitos y basófilos, los va a degranular y va a provocar reacciones alérgicas. Bueno, los síntomas de reacciones alérgicas. La IgD tiene una función desconocida contra los patógenos, pero tiene un papel esencial en la diferenciación de los linfocitos B vírgenes. La IgM participa en la respuesta primaria a agentes infecciosos o antígenos, o sea, la primoinfección. La IgG participa en la respuesta secundaria, o sea, una reinfección. Específicamente, la IgG2 participa en la defensa contra bacterias encapsuladas y esta va a ser la única inmunoglobulina que atraviesa la barrera placentaria, protegiendo así al recién nacido. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los anticuerpos secretados y de membrana? Ya vimos que unos se unen al linfocitos B, a la membrana de linfocitos B, y los otros neutralizan toxinas. Pero, ¿qué es lo que los hace diferente? Bueno, van a diferir en la secuencia de aminoácidos de su extremo de la región constante de la cadena pesada, que es justamente esta que está aquí. En el caso de la forma secretada, que se encuentra en sangre y otros líquidos extracelulares, su porción terminal va a ser hidrófila. Y en el caso de los unidos a membrana, van a contener un tramo terminal con dos segmentos, una región transmembrana hidrófoba, o sea que repele el agua, y va a seguirle a esta un tramo yuxtamembranario intracelular con carga positiva, que es justamente este que está aquí, lo que la hace con tendencia a unirse a la membrana. Los anticuerpos monoclonales son otro tipo de anticuerpos específicos frente a un solo epítopo del antígeno. Más adelante, en las siguientes diapositivas, veremos a qué se refiere este epítopo. Tienen diversas funciones específicas, como por ejemplo la identificación de marcadores fenotípicos,
Esta va a ser la base para clasificar a los diferentes linfocitos y otros leucocitos. También tiene una función en el inmunodiagnóstico. Mediante la identificación de anticuerpos o antígenos específicos de la orina o tejidos vamos a poder diagnosticar ciertas enfermedades. Para la identificación de tumores, esto nos va a servir para determinar el origen tisular de diferentes tumores mediante tinciones histológicas, y también tiene una función en el tratamiento de algunas enfermedades. Por ejemplo, los anticuerpos contra citocinas específicas como lo son el TNF-alfa para la artritis reumatoide, contra CD20 para tratar leucemias de células B, contra el factor de crecimiento epidérmico para células cancerosas, entre muchos otros tratamientos. Ahora hablemos un poquito sobre la semivida de los anticuerpos. La semivida es la medida de cuánto tiempo van a permanecer estos anticuerpos en sangre luego de ser secretados. Más específicamente, es el tiempo medio antes de que el número de moléculas de anticuerpos se reduzca a la mitad. Y la semivida depende de los diferentes isotipos de anticuerpos. Por ejemplo, la IgE tiene una semivida en circulación de 2 días. Sin embargo, asociada a su receptor de alta afinidad en los mastocitos, prolonga su semivida. La IgA tiene una semivida circulante de 3 días, la IgM de 4 días, y la IgG es la que tiene una vida circulante mayor, que va de 21 a 28 días. Este aumento de su vida se debe a la capacidad de la IgG a unirse al receptor Fc neonatal o FcRn. Entonces, este receptor Fc neonatal va a transportar las moléculas de IgG sin dirigirlas a los lisosomas, o sea que no se van a degradar. Entonces las va a reciclar y las va a devolver a la circulación. Y específicamente la IgG1 e IgG3 van a tener una mayor semivida y son más eficientes. ¿Cuáles son los usos clínicos que le podemos dar a esta mayor semivida? Bueno, se ha experimentado que fusionando la parte activa biológica de algunas proteínas de uso terapéutico con la porción Fc de la IgG, se posibilita la unión de estas proteínas al receptor neonatal. Y de este modo ampliamos la semivida de las proteínas inyectadas con una función biológica. Como por ejemplo, CTLA4IG, unida a esta porción de Fc de la IgG, va a aumentar su semivida. ¿Y cuál es la función de esta proteína? Bueno, esta nos va a prevenir selectivamente la activación del CD8 al interactuar con B7-1 y B7-2. ¿Y esto en qué interviene? Bueno, recordemos que estas moléculas van a intervenir en el desarrollo de los linfocitos T. Esto se usa como tratamiento para la artritis reumatoide, y aquí lo podemos ver de una mejor manera. Normalmente la activación de los linfocitos T se da mediante los linfocitos T helper. Esto es necesario que suceda un abrazo inmunológico, así se le puede llamar, mediante moléculas estimuladoras y coestimuladoras. B7-1 y B7-2 son moléculas coestimuladoras. Entonces, una vez que sucede esta unión de las moléculas, se va a diferenciar y van a ejercer sus funciones los linfocitos T. Sin embargo, y por otra parte, los linfocitos T regulatorios van a bloquear esta unión naturalmente y van a bloquear también el desarrollo y la función de las células T. Y el CTLA4IG, análogo a una función regulatoria de los linfocitos T, va a hacer lo mismo. Va a bloquear la interacción entre B7-1 y B7-2 y tampoco va a permitir el desarrollo de los linfocitos T. Entonces van a morir las células, va a haber una anergia y va a haber un bloqueo en la diferenciación. Pero eso no es todo. Además de eso, como pueden unirse a las moléculas de B7 expresadas en las células dendríticas, pueden activar una vía de catabolismo para el triptófano, que también es muy importante durante la activación de los linfocitos T. Entonces, esta inhibición del triptófano nos va a inhibir también indirectamente la activación de los linfocitos y la muerte de estas células. Ahora sí, vamos a ver cómo se da este proceso de unión antígeno-anticuerpo y sus características. Antes que nada, es importante mencionar también a los antígenos. Ya hablamos de los anticuerpos, ahora veamos los antígenos. Como ya dijimos, es cualquier sustancia que puede unirse específicamente a una molécula de anticuerpo o al receptor de linfocitos T, pero no necesariamente necesita estimular una respuesta. Por otra parte, el inmunógeno son antígenos que sí estimulan una respuesta inmunitaria. Los aptenos es otro concepto importante que necesitamos conocer. Estas van a ser moléculas pequeñas, por lo general menores a 10.000 Dalton, incapaces por sí solas de generar una respuesta inmune. ¿Por qué? Por su pequeño tamaño. Para esto van a necesitar un transportador que las convertirá en inmunógenas. Ahora, un determinante o epítopo, que es lo que mencionamos en diapositivas pasadas, va a ser una porción del antígeno, como por ejemplo esta porción chiquita, que va a ser reconocida por los anticuerpos. Y a los antígenos que tienen diferentes
o múltiples epítopos se les conoce como multivalentes. Y a la propiedad se le conoce como multivalencia. El parátopo, por otra parte, es el lugar específico de unión del anticuerpo al antígeno. Entonces, el epítopo se va a unir al parátopo. Este parátopo pertenece a la región variable de la molécula del anticuerpo o del receptor del linfocitos T. Recordemos que la región variable del anticuerpo es la que tiene contacto con el antígeno. Ahora, la disposición espacial de los diferentes epítopos va a afectar un poquito la unión del antígeno-anticuerpo. ¿Cómo? Bueno, pueden existir epítopos o determinantes no solapados, que es cuando los determinantes están bien separados. Como por ejemplo, aquí hay un determinante y aquí hay otro, y están bien separados. Entonces, estos van a poder unirse a 2 o más moléculas de anticuerpos sin influirse entre sí. Sin embargo, se les llama solapados cuando los determinantes están muy cerca, digamos a esta distancia más o menos. Entonces, la unión del primer anticuerpo al determinante puede provocar una interferencia en la unión de un segundo anticuerpo. Eso ya nos va a provocar una interferencia, una mala unión. Ahora, también pueden existir efectos alostéricos. Esto es que la unión de un anticuerpo puede provocar el cambio de estructura tridimensional del antígeno. Y esto puede influir de una manera positiva, o sea, mejorando la unión, o negativa, empeorando la unión o haciéndola más deficiente. Los determinantes proteicos van a tener diferente naturaleza dependiendo de su plegado y su estructura. Y vamos a dividirlos en 3. Van a llamarse conformacionales cuando están accesibles a las proteínas originales, pero se pierden con la desnaturalización. Como por ejemplo aquí tenemos el determinante está aquí plegado y naturalmente, de manera normal, puede reconocerse. Sin embargo, cuando se desnaturaliza, se pierde totalmente este antígeno y ya no se puede reconocer. Perdón, este epítopo. También puede haber determinantes o epítopos lineales o secuenciales. Estos, al contrario de los conformacionales, van a exponerse solamente al desplegarse. Entonces, aquí normalmente, cuando están plegados, como en este primero, quizá alguno se puede reconocer, pero otro va a quedar inaccesible. Entonces, al momento de la desnaturalización, estos se van a desplegar y van a quedar los dos reconocibles. Y finalmente, también puede haber neoantígenos. Entonces, estos neoantígenos se deben a modificaciones posteriores a la síntesis, como por ejemplo una decisión del enlace peptídico. Aquí, por ejemplo, tenemos que hay un fragmento de proteína que va a tener una falta de determinante. Ahora, al momento de la proteólisis, va a generarse este determinante y va a ser capaz la unión. Se formó neoantígeno. ¿Cuál va a ser la base química de esta unión antígeno-anticuerpo? Bueno, el reconocimiento del antígeno por el anticuerpo va a implicar uniones de tipo no covalente y reversibles. Y van a tener 2 características muy importantes. Una es la afinidad. Esta es la fuerza de unión entre una sola zona del anticuerpo y el epítopo del antígeno. Una sola zona. La avidez, por su parte, es la suma de las fuerzas de unión de las diferentes zonas del antígeno con el anticuerpo. O sea, es la fuerza global. Aquí, por ejemplo, tenemos que se está uniendo un anticuerpo a una sola zona del antígeno. Eso se le llama afinidad. La avidez es la suma de, en este caso, 2 zonas de unión. Y hay anticuerpos que tienen más zonas de unión, que tienen una mayor avidez, una mayor fuerza global. Y bueno, ya para finalizar, es importante mencionar algunas características que se dan durante este reconocimiento. La primera que tenemos es la especificidad. Los anticuerpos son capaces de distinguir entre pequeñas diferencias en la estructura química de moléculas de antígenos, así pequeñísimas diferencias químicas. Y esto es muy necesario para que los anticuerpos generados durante la respuesta no reaccionen ante moléculas propias que puedan tener una estructura parecida. Aquí tenemos este ejemplo que es una reacción normal. El antígeno A se va a unir a su anticuerpo anti-A. ¿Por qué? Porque lo va a reconocer, está hecho específicamente para él, no se va a unir a otro. Sin embargo, existen situaciones donde se puede crear una reacción cruzada. Esto se refiere a que algunos anticuerpos producidos contra el antígeno se pueden unir a un antígeno diferente pero con una estructura relacionada. Y esto va a ser la base para diferentes enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, hay 2 situaciones. Cuando el anticuerpo anti-A se va a unir a un antígeno que no es el antígeno A, pero que va a tener el epítopo compartido. O sea, la región que el anticuerpo reconoce va a ser la misma del antígeno A en el antígeno B. Y por otra parte, muy similarmente, tenemos que
el anticuerpo A anti-A se puede unir al antígeno C si presenta un epítopo con una estructura similar al del antígeno A. Entonces, quizá no es la misma, pero es muy similar. Entonces, el anticuerpo anti-A no va a diferenciarlos y se va a unir. Esto va a provocar una respuesta que no debería haber y, como les digo, es la base de algunas enfermedades autoinmunes. Otra propiedad muy importante es la diversidad. Esta hace referencia a la gran cantidad de anticuerpos y cada uno de esos anticuerpos va a ser específico para un solo antígeno. Este grupo total de anticuerpos se conoce como repertorio de anticuerpos. Y la otra característica es la maduración de la afinidad. Esto es importante porque la capacidad de neutralización de los microbios y toxinas depende de la afinidad con la que estén unidos. ¿Y cómo vamos a desarrollar esta afinidad? Bueno, esta afinidad se desarrolla mediante cambios sutiles en la región variable durante una respuesta inmune. Y es justamente lo que tenemos aquí. Los cambios en la estructura de un anticuerpo nos van a generar una maduración de la afinidad. Y esto puede ser por mutaciones somáticas en la región variable. Y la relevancia funcional que va a tener es que va a haber un aumento de la afinidad con una mayor capacidad de neutralización de microbios. Pero sus funciones efectoras no van a cambiar, siempre van a ser las mismas.